¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Agenda 7.3, hoy lunes 5 de marzo. Iniciamos una nueva semana e iniciamos también un nuevo horario. Desde ahora les voy a acompañar a partir de las 4 hasta las 4:30 con toda la información cultural de lo que sucede en nuestro país y también de lo que sucede a nivel internacional. Y vamos a iniciar esta edición con una excelente noticia. La Gran Biblioteca Nacional ya cuenta con moderno equipamiento para que personas que tengan algún tipo de discapacidad auditiva o visual puedan tener una mejor información, un mejor acceso a la información a través de distintos equipos tecnológicos que vamos a conocer a continuación. Camila, con tan solo 10 años, hace su tarea escolar y el borrador de su primera novela en esta máquina de escribir inteligente. La incapacidad visual no es para ella un límite, sino un reto que ha logrado superar gracias a esta tecnología. Es fácil, solamente que hay que practicar trabajando, porque de grande prefiero ser escritora. Ah, vas a ser escritora. ¿Estás practicando acá? Ajá. ¿Y ya tienes en mente tu novela, tu primera novela que vas a escribir? ¿Qué historia más o menos? Sí, ya estoy haciendo más o menos el borrador de la historia. La máquina que usa Camila es uno de los 12 equipos tiflotecnológicos adquiridos por la Gran Biblioteca Nacional. Este es un sueño hecho realidad. Yo estoy volviendo con mucho gusto a la Biblioteca Pública de Lima, de la cual fui directora hasta hace pocos meses, y siempre teníamos el interés de lograr que la gente con discapacidad visual, los invidentes, tuvieran acceso a todo el material con el que contamos en la biblioteca. También figuran equipos ampliadores de texto para personas de baja visión, así como una lectora de texto impreso para personas con ceguera total. Otro de los innovadores equipos escanea la obra y convierte el texto impreso en voz traducida a varios idiomas. La Gran Biblioteca Nacional pone desde hoy estos valiosos implementos tecnológicos a disposición de los usuarios de la Sala de Invidentes de forma gratuita. Bien, vamos ahora con otro tema. Se restableció el servicio de trenes locales y turísticos en las rutas de Ollantaytambo, Machu Picchu y viceversa, tras el derrumbe de gran magnitud registrado en el kilómetro 102 de la citada vía, después de varias horas de trabajo, de limpieza de piedras y tierra desprendidas a causa de las lluvias intensas. La plataforma de defensa civil de Machu Picchu confirmó la habilitación del tramo y, según la empresa Perú Rail, los trenes locales de Ollantaytambo a Machu Picchu tuvieron un retraso de 1 hora. Los diferentes horarios de salida de trenes también ya se encuentran restablecidos con normalidad. Bien, amigos, ahora tenemos información en vivo desde Surco. Nuestra compañera Claudia Álvarez nos informa sobre una interesante exposición. Veamos de qué se trata. Jennifer, las obras que tenemos aquí en el Centro Cultural de la Universidad de Lima pertenecen a dos grandes representantes del surrealismo español del siglo XX. Hablamos de Joan Miró y Salvador Dalí. Todas estas obras grabadas forman parte de una muestra que pertenece a la Fundación Funiver, Fundación Universitaria Iberoamericana. Y precisamente tenemos con nosotros a Paola Bañó, directora de la obra Cultural Perú. Buenas tardes, cuéntenos de qué trata esta exposición. Hola, muchas gracias por esta oportunidad. Comentarte que es la primera vez que vienen estas dos colecciones de grabado de dos grandes maestros. Ellos son Joan Miró y Salvador Dalí. Son dos colecciones que conforman La melodía ácida y La vida es sueño, inspirada en la obra literaria de Calderón de la Barca, que es una obra del siglo de oro español. Tenemos entonces estas dos colecciones que pertenecen a los maestros del surrealismo, como lo has dicho tú, dos representantes del siglo XX, del surrealismo abstracto, en el caso de Joan Miró, y del surrealismo figurativo, por decirlo de alguna forma, de Salvador Dalí. Ambas colecciones conforman 14 y 27 piezas. En el caso de La melodía ácida son 14 piezas, 14 grabados, y en el caso de
La vida es sueño son 27 grabados. Ambas colecciones son propiedad de Funiver, de la obra cultural de Funiver, la Fundación Universitaria Iberoamericana. Estas obras han sido cedidas en préstamo. Sí, han sido cedidas, son grabados originales y han sido cedidas para que puedan ser exhibidas al público peruano de forma gratuita. Y esto lo venimos haciendo a través de la Fundación desde hace muchos años. Las colecciones que son parte de los fondos de la obra cultural. Estas colecciones son itineradas por Iberoamérica, diversos países que también han podido apreciar a estos grandes maestros de forma gratuita, y también en España, porque la obra cultural de Funiver cuenta con fondos que están conformados por obras de artistas españoles del siglo XX. Hablamos de artistas muy importantes, muy trascendentes, muy influyentes. En el caso de Joan Miró, sabemos que es un artista que además fue parte de un movimiento muy importante en la historia del arte y en la historia que fue el surrealismo, y fue Miró quien presentó a Salvador Dalí al poeta bretón, que era el director o el fundador del surrealismo, y de alguna forma lo introdujo a todo ese ambiente en París, donde destacaron muchos artistas, poetas, dramaturgos, etcétera. Entonces, nos parece muy importante que estas obras puedan ser exhibidas por su valor histórico, su valor pictórico, cromático, pero también porque todas apelan a la imaginación, al fluir de la conciencia. Tenemos un imaginario sorprendente, un cromatismo que vale la pena apreciar y que pienso que va a ser disfrutado por todos los amantes del arte. Gracias. Jennifer, precisarte que esta exposición va hasta el 26 de marzo en el Centro Cultural de la Universidad de Lima. Invocar a todo el público a asistir porque es totalmente gratuita. Adelante. Bueno, muchas gracias a nuestra compañera Claudia Álvarez desde Surco. Vamos a una breve pausa, regresamos con más. Esto es Agenda 7.3. Continuamos con más información. Muchas gracias por acompañarnos y es momento de presentar a nuestro invitado. Nos encontramos con el congresista Francesco Petrosi, vicepresidente de la Comisión de Cultura, para abordar justamente cuáles son los retos que tiene en el sector cultura en esta nueva legislatura, teniendo en cuenta que hay bastantes logros que se han conseguido el año pasado. Muchísimas gracias. En principio son las aristas de trabajo que se vienen realizando, y ya la semana pasada, ha pasado una semana exactamente desde que partió don Enrique Victoria, y nos preguntamos qué pasa con el proyecto de ley del trabajador, qué pasa con el proyecto del arte, ¿no? El proyecto de ley del trabajador del arte está prácticamente listo. Lo que sucede es que yo quiero socializarlo, porque si no, no se va a cumplir la ley. Con reuniones semanales, que ahora que se inicia de nuevo la legislatura, a convocarse todos los martes a los diferentes gremios de artistas, circenses, músicos, inclusive la Sociedad Peruana de Radio y Televisión, Abdaik, Soniem. Pocho Prieto nos está ayudando muchísimo, porque yo tengo que comparar las opiniones de todos para que cuando esta ley aparezca, que bajo mi punto de vista es una ley laboral, pero que también va a hablar de otros temas, quiero que estemos de acuerdo para que la ley se cumpla. Y no tenga vacíos legales. Exacto. Como el anterior, ¿no? Es que lo que dije el otro día en otra televisora, la reglamentación, el reglamento de una ley es casi tan importante como la ley misma. Y yo quiero que el reglamento de esta ley sea posible de cumplir
y que ampare legalmente a los artistas a prestar sus servicios y a los productores a contratar. Bueno, y además que no solamente alcanza a los artistas como tal, quienes están adelante de un escenario, sino todo el trabajo que hay detrás también, sí, claro, ¿no? porque también incluye técnicos. Los técnicos freelance van a estar incluidos en el régimen especial de trabajo porque son trabajadores que van por libre, necesitan un amparo legal que los ayude a llegar a la vejez con un fondo de pensiones y con un sistema de salud, evidentemente. Bueno, lo que usted está planteando es un nuevo marco legal, ¿no? Que suple estos vacíos legales y en donde además también es importante señalar el tema de propiedad intelectual. ¿Qué entendemos por eso? ¿Cómo está planteado dentro de esta propiedad propuesta? intelectual es todo el tema de los compositores, es el tema de los autores de las telenovelas y es un tema bien difícil porque estamos en el siglo XXI y vemos nacer cada año un nuevo soporte. Y uno tiene que encontrar la forma de que la ley, de que esta nueva ley que estamos haciendo, no sea una ley que dure 1 año, 2 años, sino que dure por lo menos 5 o 6 años antes de retocarla. Y estamos en una época en que el soporte cambia. El DVD, por ejemplo, estamos viendo el fallecimiento del DVD. Los chicos jóvenes ya no compran una película. Claro, todos en la red, ¿no? Exacto. Entonces hay que encontrar la manera de legislar para esto, para el siglo XXI. Y por eso es que nos estamos tomando el tiempo necesario y el que haga falta. No nos sirven, el Perú es un país que tiene un montón de leyes, no nos sirven leyes nuevas que no se vayan a cumplir, nos sirven leyes que nos cambien la vida. Así te pongo un ejemplo mío, como la ley que denominó universidad al conservatorio y a la escuela Quispe-Tito del Cusco, como la ley de la Biblioteca Nacional que permite el manejo de una red, ¿no? Leyes que nos cambien la vida, ¿no? Que permite el manejo de una red de bibliotecas a nivel nacional, la ley de los museos, congresista Sheput, pero que promulgué yo como presidente de la Comisión de Cultura. Que ayer justo una nueva edición, ¿no? Tú les cambias la vida a las personas y para eso, por lo menos yo, para eso llegué al Congreso. Bueno, esas iniciativas son bastante, no solo interesantes, sino necesarias, ¿no? Teniendo en cuenta que vamos camino al Bicentenario, que somos un país diverso, que vemos las riquezas, lo comentábamos, no solamente, por ejemplo, en Cusco, ¿no? Sino en los distintos puntos del país. Pero la gran pregunta es cómo hacer viable esta... teniendo en cuenta que en nuestro país lamentablemente ni siquiera llegamos al 1% de lo recomendado por la UNESCO, que cada año quizás tenemos esta sensación de... No llegamos ni a la mitad de lo que recomienda la UNESCO, porque estamos en 0.29, estamos en realidad... Yo intento de hablar claro y que custodiando al patrimonio cultural de la nación, custodiando, el Estado debe custodiar el patrimonio de la nación. Ha llegado el momento de que la empresa privada también pueda intervenir en la gestión cultural porque nosotros no tenemos los fondos para rescatar y para salvar que nos han dejado nuestros ancestros. No todo es Machu Picchu. Hay cosas en el Perú espectaculares en valor y de las cuales ni siquiera... Bueno, quizás podríamos hablar también de una ley, no sé, una reglamentación del mecenazgo cultural, ¿es viable? Sí, ya hay varios proyectos. Luciana León tiene un proyecto, yo tengo un proyecto de ley de mecenazgo cultural que ya he presentado en bancada y que va a seguir el curso hasta llegar hasta hemiciclo. Lo que hay que decirle al pueblo peruano, especialmente, y les hablo desde el corazón a los cusqueños, es que jamás vamos a permitir como Estado que alguien intervenga en el patrimonio cultural del Cusco. Si se hace una ley para que intervenga el tema de obras por impuestos, es para tener más recursos donde se necesiten, porque posiblemente por el auge turístico la región Cusco no necesite esto, pero Cabeza de Vaca en Tumbes sí que lo necesita. Bueno, y además que nos hace pensar a dónde queremos llegar si es que no preservamos, ¿no? ¿Tendremos un Machu Picchu como lo imaginamos a cada unos 50, por eso es 100 años? Por eso es que en la ley de los museos no incluimos a Machu Picchu, no es por temas de dinero. No incluimos a Machu Picchu por la cantidad de gente que hubiera ido los domingos. Hay 2 horarios y tal, ¿no? No se puede recibir... Machu Picchu tenemos que cuidarlo como la joya más preciada de nuestro país. Entonces, tú te imaginas que si hay un ingreso masivo, gratuito a Machu Picchu, se deterioraría el sitio y eso es algo que no podemos permitir. Las cosas que se hacen con cariño y se hacen por y para el Perú.
Bueno, y para entender a nuestro país es entender nuestra diversidad. Y para eso también es interesante esta incorporación en la enseñanza, por ejemplo, de folclore al currículo. ¿Cómo va este proceso? Es un proyecto. ¿Qué esperamos para este año, por ejemplo? A ver, este proyecto ya fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación del Congreso. Yo espero que cuando llegue a mi ciclo sea también aprobado por unanimidad, porque lo que propone es enseñar a los chicos de primaria el folclore, aclarándole al público que esto no se trata solamente de canto, de baile, no. Se trata de leyendas, de literatura, de arte, de tradiciones, de amor al Perú, de orgullo de ser peruanos. O sea, el vacío que ha dejado la educación cívica que se sacó de la currícula de los colegios se puede muy bien cubrir con esto. Es muy atractivo este proyecto de ley y yo le auguro muy buena suerte porque creo que tenemos una deuda con los chicos, con las nuevas generaciones que no conocen fuera de su región, que conocen su región, su manera de vivir, pero que no conoce de pronto un chico, vamos a decir, de Piura, la forma de vivir de un niño de Puno. Es un poco de intercambio, ¿no? Intercambio de experiencias. Exacto. Pero eso también me lleva a una inquietud y quizás una preocupación que se siente cuando vemos cifras que no hay personas de repente capacitadas para poder enseñar arte en los colegios, que es un gran problema que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Educación. Sí. Puestos que no, porque no tenemos una profesionalización del arte como tal. ¿Cómo cubrir esas falencias, esos vacíos que aquejan y que van acompañados también de este tipo de importantes iniciativas? El Ministerio de Educación tiene una misión que cumplir muy grande y hay que gastar en educación. A ver, no vamos a decir la palabra gastar, hay que invertir. Porque cada centavo que tú inviertas en educación va a regresar convertido en desarrollo, en prosperidad, en ciudadanos bien formados. Todo este rum político que nosotros tenemos alrededor, cuando los peruanos estemos bien educados, bien cimentados y formados, va a existir. Porque una persona con una buena base educativa tiene autoestima. La autoestima te da principios y eso trae desarrollo. Cuando una persona cree en sí misma, cree que tiene derecho a prosperar, a surgir, a triunfar, la realidad cambia completamente. Entonces, decirte que yo creo que si hay que invertir en adoctrinar, en educar a los profesores para enseñar diversos cursos. Para que se interesen por el arte también, oye, ¿no? Que no sientan que es un hobby, por último, que yo puede salí ser del una colegio carrera. leyendo música. En mi época se enseñaba educación artística y nos enseñaban a leer música. Y Dios sabe cómo me sirvió salir del colegio en mi vida como cantante lírico, saber leer música. Yo ingresé al conservatorio y no tuve problemas a la hora de dar los exámenes de teoría y solfeo, ¿no? Bueno, otro de las inquietudes que tenemos y los retos también que se tienen en esta legislatura en cuanto a cultura es la ley del libro. Entendemos que este año vencen ya los beneficios tributarios, sabemos que hay un trabajo articulado que se viene para conocer un poco las demandas, no solamente desde el Ministerio de Cultura, sino desde la Biblioteca Nacional. ¿Qué se piensa hacer desde la legislatura? Hay varios proyectos de ley del libro. Yo tengo uno. Entonces hice la Ley General de la Biblioteca del Perú. El libro necesita incentivos, igual que el cine, para que en el Perú se editen libros, se vendan libros a un precio que la gente los pueda pagar y sea atractivo comprarlos en vez de bajártelos de la red. Tiene que haber incentivos. Y yo creo que nosotros tenemos el deber de hacer que los chicos lean. Y quiero decirles que lean lo que a ustedes les provoque leer. Desde un cómic hasta la Biblia. Leer es un ejercicio que enriquece no solamente el cerebro, sino el alma. Bueno, y este proyecto de ley que usted menciona, ¿cómo se está ejecutando? ¿Con qué indicadores? Todavía estamos en preparación, pero a mí me gustan mucho los proyectos que tienen incentivos para los empresarios. Hay que incentivar a los editores a que editar libros en el Perú, porque tú habrás notado que mucho del mercado del libro que hay en el Perú es importado. O está centralizado también, porque ya no le interesa a nuestras editoras, porque es muy caro. Entonces hay que demostrarle al editor nacional que el autor nacional no tiene que ir a Madrid o a Buenos Aires para que lo editen. Se le puede editar aquí. Tenemos también un fondo editorial en el Congreso que es importantísimo que edite, y lo está haciendo bastante bien, material
escrito, pensado, desarrollado aquí en el Perú. Bueno, y eso nos lleva a pensar también cuando vemos cifras que a uno lo alarman, ¿no? El año pasado salían cifras del Ministerio de Cultura que el peruano en promedio lee menos de un libro, pero a la hora cuando vemos estas ferias de libro descentralizadas, estas sumas de visitantes que año a año aumentan en la Feria Internacional del Libro, es como hay un discurso que la gente necesita leer y necesita también tener la factibilidad de poder encontrar libros a bajo precio. Eso es un éxito, las ferias del libro. Mira, es que vamos a decirle también a la gente desde esta tribuna tan importante que hemos avanzado. No todos son malas noticias. En el Perú, en el mundo de la cultura, se han dado pasos de gigante con muy pocos recursos. Tenemos varias orquestas sinfónicas en el país. Estamos luchando para tener más. Tenemos grandes películas en el país. Estamos luchando para tener más. Tenemos grandes músicos, grandes actores. El Perú es un país de talento, es un país diverso en el que hay que apoyar a cada uno en su rubro. El trabajo es muy vasto, muy amplio, y hay que ir haciéndolo poco a poco. El libro, el cine no se nos debe pasar. El cine, ¿qué pasó con el cine? ¿Qué le espera a la ley de cine, a la nueva ley de cine? La nueva ley de cine no ha llegado todavía a hemiciclo, por lo tanto no ha sido votada. Ha sido ya votada en la Comisión de Cultura, lo cual es un paso muy importante. Ya la ley está lista para llegar. Pero fue aprobada también en comisión, claro, ¿no? Fue aprobada, sí, en la comisión. Y se pueden acumular otros proyectos al que ya tenemos. Bueno, pero desde ya el dinero que fue propuesto se tuvo que acortar, ¿no? Bueno, pero eso siempre hay formas de recuperarlos. O sea, suponte tú que llegue la ley a hemiciclo y en el momento de la votación yo me paro y pido que se apruebe la ley en su texto original y los congresistas deciden que sí, que se apruebe en su texto original. Automáticamente la suma de estas UITs regresaría a su forma original. En el Congreso, en la legislatura, en el tema legal, todo se puede conversar y se puede consensuar. Yo particularmente pienso que la ley de cine, aparte de la propuesta de la que ya existe, debe tener estímulos. Colombia es un país en el que se pelean los estudios de todo el mundo para venir a realizar, porque tiene una cantidad de incentivos espectacular para el trabajador colombiano. La región, ¿no? La región se invierte muchísimo en cine. En Colombia, por ejemplo, tú vienes con un estudio de Hollywood y todo lo que tú contrates de Colombia se traduce en una devolución de impuestos para tu compañía. Yo quiero eso para el Perú. Son reformas grandes que hay que irlas haciendo poco a poco. Pero que se estén haciendo y que se esté empoderando el arte dentro de la agenda ya es un paso importantísimo. Y no lo dudes. Te voy a poner un ejemplo, espero que no esté prohibido mencionar nombres. El caso de Tondero. Tondero es un florecimiento espectacular del cine nacional y la gente va de manera masiva a ver sus películas. Y donde está el tema privado, ¿no? Y donde está el tema privado, ¿no? Ahí no hay ni incentivos, no hay fondos concursables, ni nada. Es simplemente que los peruanos quieren ir al cine a escuchar su acento, a ver su realidad. A sentirse identificados. Y a sentirse identificados con lo que ven, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, congresista Francesco Petrosi. El tiempo nos gana, esperemos poder contar con su presencia y hablar de estas nuevas propuestas. Una cosita quiero decirte, que me permitas. Hoy 5 de marzo Canal 7 inicia una nueva plancha de programación y yo quiero desde aquí desearles todos los éxitos porque el Perú los mira y el Perú los necesita. Muchísimas gracias por esas palabras y nada, el compromiso de informar, llevar cultura, información, entretenimiento cada día a través de TV Perú y también de nuestra señal informativa TV Noticias 7.3. El tiempo nos ganó, gracias por acompañarnos, hasta luego.